Ya hemos perdido la costumbre del tema del vinilo y todas estas historias, ¿eh? Yo estoy aquí con los vinilos y me estoy acordando cuando tenía 12, 13, 14 años, Centro Musical Irunés, y aquí estamos en la tienda de Luis Belcha mirando vinilos, que es una historia que me encanta. La verdad que no me puedo imaginar la vida sin música, porque venir entre otras cosas a esta tienda es como venir a un supermercado o venir a un mercado. Entras aquí según el día que tienes, si tienes día golfo le pides a Luis que te dé música golfa, si tienes así el día como muy ceremonioso, lo que quieres es que te dé música ceremoniosa, y es exactamente igual que cuando te planteas y vas aquí al mercado y lo que quieres es buscar setas porque te quieres hacer una tortilla, o quieres coger fruta y lo que quieres hacerte es una macedonia. Entrar en una tienda de discos como esta es un poco un tema parecido, y yo la verdad que no me planteo la cocina sin música. Soy incapaz de cocinar y no tener en el tocata o en el aparato de música alguna historia sonando. Vaya discazos hay aquí. Este Luis Belcha es un poco capullo. Rosco y los hormigones es el discazo que estoy buscando. Aquí te hago entrega, señor David, de Esto es el fin, de La momia acústica. Rosco y los hormigones, ¿no? Eso mismo, una auténtica maravilla. Auténtico crack. Hay que hacer una que reivindicar, hay que comprar vinilos, hay que escuchar música de la buena, hay que acabar con las radiofórmulas y con toda esta música que nos entra de los hilos musicales y todos estos coñazos. Viva el vinilo y viva Luis Belcha. Hostia, otra vez. Ahí. ¡Vamos, Luis! ¡Viva Rusia! Y abro la ventana y esto es lo que veo. Es el apocalipsis, no lo puedo creer. Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura. ¡Que viva Rusia, todos a una! Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. La gente bailando alegremente, creo que no se dan cuenta de que esto es el fin. Ya se abren las puertas del infierno, aparecen todos los profetas, son los cocineros dándonos recetas. Esto es el fin. Pedazo de Rosco, auténtico fenómeno. Y qué verdad la de esta canción, ¿eh? Los nuevos profetas somos los cocineros, que somos unos pesados dando todo el día recetas y recetas. Aquí estamos poniendo en marcha una receta que es un perrito de gambas maravilloso. Me encanta Rosco y me encantan los hormigones, auténticos fenómenos. Y un perrito como de gambas, que es una especie como de... ¿Cómo os diría yo? Una especie como de lobster roll, que es ese bocata americano maravilloso, pero un poco como tuneado, un poco a nuestra manera. Así que vamos a arrancar con un poco de apio, que es la típica verdura que no come nadie. A mí el apio me encanta meterlo en los caldos y sobre todo me encanta en el Bloody Mary. Esto es un tallo muy tierno de apio, y el apio le va que ni pintado al bocata, al perrito de gambas. El lobster roll, que habrá muchísima gente que sabrá de lo que estoy hablando, porque afortunadamente antes era complicado viajar, antes no viajaba nadie. Yo cuando era muy crío el viaje más largo que hacíamos era Elizondo, de vacaciones, y nos parecía que habíamos ido a Nueva York y prácticamente no había ni agencias de viajes, pero hoy es fácil viajar, es barato montarse en un avión, y mucha gente conocerá esta especialidad, que es una especialidad de Maine, de Estados Unidos, y allí hacen el lobster roll, que no deja de ser pues una especie como de perrito, pero en vez de tener dentro salchicha, lo que tiene es el clásico picadillo de bogavante. Hay muchísimos lobster roll distintos. Hay uno muy clásico que es directamente un panecillo en el que se mete bogavante cocido. Ahí el bogavante americano, que es bogavante más baratero pero rico. Allí lo cuecen, lo desmigan, lo meten en el panecillo, y hay varias versiones. Una de ellas es que lo rocían directamente con mantequilla clarificada, que está súper sabroso, ¿eh? Mantequilla derretida, imaginaros un pan de hot dog de toda la vida, el bogavante, el golpetazo de mantequilla, y todo eso se lo comen pues con un refresco, pues o con una cerveza o este tipo de historias. Y luego hay uno que es más historiado, que es un poco la versión del que yo os presento ahora, que lleva entre sus ingredientes muchísimas cosas misteriosas, porque nadie te dice cuál es la base de ese lobster roll o de ese perrito de gambas. Pero bueno, yo al final he sacado mis conclusiones, voy a hacer el que más me gusta a mí. El relleno viene a ser un poco parecido a ese pincho de chatka que dice todo el mundo, que es el origen del chatka, la chatka, que es el cangrejo ruso, que todo el mundo le llama chaka, ¿no? Que es ese pincho de pan con la mayonesaza, con el surimi, con el cangrejo verdadero o lo que fuera. Y de alguna manera no deja de ser un relleno muy parecido, que lógicamente metido en un panecillo, pues está súper sabroso. Así que vamos a añadir apio. Yo he
picado, como habéis visto, una raíz de apio, pero le voy a añadir bien de apio, que para mí es una de las claves de este perrito de gambas. Voy a utilizar también gambas. Tened en cuenta que podéis utilizar gamba cocida, que podéis encontrar en muchísimas pescaderías, porque yo últimamente veo muchísimas gambas, incluso peladas en muchas pescaderías, que es un rollo que me mola bastante. Si no, podéis utilizar, yo que sé, langostinos. Podéis utilizar incluso surimi, porque hay surimi muy bueno. Surimi dice que viene como desmigado o que viene en barritas, que podéis picar, en fin, podéis hacer lo que queráis. Si sois los hijos de un concejal así como no sé, con muchos posibles y andáis como con la cartera llena, pues probar a hacerlo con bogavante americano o bogavante azul, me da igual. El caso es que variemos esa preparación de perrito de toda la vida y la convirtamos en esta historia como a base de marisco, que la verdad que es muy, muy, muy sabroso. El bocata además es un lenguaje universal, ¿eh? Vayas donde vayas hay bocadillos, en todas las latitudes, con panecillos más o menos oscuros, cocinados en el horno, cocinados al vapor, si uno va a Asia, los baos y todo ese tipo de preparaciones que son bocatas rellenos de infinidad de historias, ¿no? Con mucho cilantro, con mucha verdura cruda, con cerdo cocinado en el horno o con cerdo hervido, me da igual. Lógicamente en Europa, la vieja Europa, está llena de bocatas por todos los lados. Los clásicos baguettes franceses rellenos de jamón y mantequilla, las clásicas porquetas, ese tipo de focaccias y todo este tipo de cerdos asados y de bocadillos que comen en Italia rellenos de mil y una salsas. Los bocatas patrios, que también son bocatas fundamentales. En Inglaterra también hay muchísimos bocatas por las calles. En fin, nos gusta el bocata, ¿eh? O por lo menos a mí me encanta. Bueno, una vez que tenemos todas las gambas bien picadas, si son gambas hermosas, ya habéis visto que estos son gambas relativamente pequeñitas, pero luego para facilitar el bocado, pues si hiciéramos con la gamba entera queda como un poco vasto, ¿no? Porque luego le metes el mordisco y si te encuentras tropezones muy grandes, como incómodo. Y también es una de las claves de la cocina, ¿eh? Intentar buscar la medida de los ingredientes que vamos incorporando a las cazuelas o a las ensaladas, o en este caso a un bocadillo. Todo tiene su calibre, ¿eh? Bueno, una vez que tenemos todo bien picado, que habéis visto que esto está bien picadito, y por ahora no hemos utilizado la tabla más que para picar el apio, lo que hacemos es añadir todas las gambas en el fondo del bol. Aquí hay bastante relleno, ¿eh? Me va a sobrar relleno y daros cuenta que en este caso vamos a rellenar unos panecillos, pero eso luego nos vale, por ejemplo, para hacer unos canapés si queremos. Podemos comprar los clásicos bolovanes de hojaldre o las clásicas tartaletas que venden en muchas pastelerías y si nos montamos una fiestuki, pues tenemos un relleno bien fino, ¿no? O lo mismo, si queremos tostar unas rodajitas de pan con un poquito de mantequilla o aceite, le colocamos esto encima y nos comemos un pincho bien distinguido, o como base de ensalada, en fin, multitud de cosas. Bueno, habéis visto que tenemos aquí el picadillo con el apio y vamos a empezar a añadir aquí ingredientes. Vamos a añadir un poco de queso fresco. Primer misterio de toda esta historia. ¿Llevará el lobster roll queso fresco dentro? Bueno, pues no lo sé, pero el nuestro lleva y queda muy sabroso. En este caso es el clásico queso tipo Filadelfia o una historia de estas. Y al final hay un nombre comercial de queso que es queso Filadelfia, pero el queso originario es queso de Filadelfia, de Estados Unidos. Así que añadimos un poco de queso tipo Filadelfia, o si no, un poco de yogur o lo que queráis. Vamos a añadir también un poco de mahonesa, que esto también es fundamental. Habéis visto que estoy siendo prudente, porque se trata de que esto esté sazonado, pero que no haya abundancia de salsa, sino que las gambas estén como ligadas, como empapadas, pero que esto no sea una piscina. Así que vamos a ir con prudencia. Añadimos también chorrete de ketchup, que es súper adictivo el ketchup, ¿eh? Yo hace unos años, detestaba el ketchup, me parecía como una ordinariez. Luego te das cuenta que el origen del ketchup tiene un origen muy curioso que se pierde en la noche de los tiempos, en esos barcos que andaban por Asia, que andaban por Sumatra, que andaban por la China y todas estas cosas, y esas salsas de pescado muy concentradas que se trajeron a Europa y que los ingleses empezaron a comercializar en el momento en el que se descubrió América y llegó el tomate, el ketchup, que el originario es el ketchup, bueno, pues de Asia, el ketchup occidental, el de Europa, se le metió el tomate y se convirtió en el ketchup de ahora. Pero es una salsa que tiene mucha historia y luego es una salsa que te vas como relacionando con ella, porque al principio no te gusta, te parece como una ordinariez, te parece que, no sé, que tiñe todo como de un sabor como muy ordinario, pero luego de repente te va entrando en el cuerpo con salero y cuando lo utilizas como sazonador en una preparación es una virguería. Añadirlo, por ejemplo, en una laca para hacer un asado, añadirlo en una vinagreta
en este caso añadirlo, por ejemplo, al relleno del perrito caliente, le da un puntillo porque es dulce, porque está especiado y está muy sabroso. Luego además hemos añadido un poco de picante, el que queráis. Si queréis chile fresco o si queréis, le añadís como yo, pues el clásico tabasco o una salsa tabasca o cualquier tinglado de estos. Luego además vamos a añadir un poco de salsa Perrins o salsa Worcestershire, que también es una salsa con un origen muy distinguido, asiático, que también viene, bueno, pues de aquellos mares, de aquellos barcos mercantes que traían aquellas salsas en barriles de madera, como salsas hechas con tripas de pescado y todos estos rollos. Y son salsas muy divertidas, hablaremos de ellas y os contaremos esas historias, ¿eh? Y luego, mi perrito de gambas también lleva un toque de miel, porque la miel a mí me parece que también es un sazonador, no solamente para azucarar el yogur del desayuno o para añadir al café con leche o a la leche caliente cuando tenemos catarros, sino que la miel a mí me encanta como condimento para guisar, como condimento para añadir las ensaladas, en las vinagretas, porque es una cosa como antigua y además es súper saludable. Vamos a añadir un chorrete de... un poco de brandy, una historia de estas. Chorrete fino, ¿eh? Habéis visto, ¿eh? Que he sido comedido, ¿eh? Vamos a añadir también un poco de ralladura de limón. Ahí la super pureza de la cáscara de limón. Lo mismo, ¿eh? Dais una vuelta y sin darle demasiado, porque lo que nos interesa es solamente la parte amarilla, no nos interesa meternos en la parte blanca que es más amarga, queremos solamente el perfume de la cáscara. Cítricos bien lavados también, ¿eh? Estos ralladores que también cuestan 4 pesetas, ¿eh? Que no son el clásico rallador de toda la vida, esos súper vastos que metías la mano en el cajón y te cortabas siempre, que no sé nuestras madres y nuestras tías que rayaban con aquello. Pero también el mundo del rallador ha evolucionado, ¿eh? Así que añadimos toda esta piel del limón. Vamos a añadir también un poco de zumo, sin pasarnos. Fijaros qué buena pinta tiene esto, ¿eh? Ahí. Un poco de zumo de limón. Y por último... buena mezcla, ¿eh? Emocionante, ¿eh? Un poco de mostaza. Que también es un condimento interesante, ¿eh? Una salsa interesante, la salsa de mostaza. Bueno, luego por último, fijaros, tengo aquí 2 hierbas. Tengo cebollino picado. Todo esto, lógicamente, es cambiable. O sea, aquí según humor. Se trata de hacer una mezcla, un picadillo con gambas y con mahonesa y con historias que haga chof chof, que esté jugoso y cada uno que al final meta aquí lo que le parezca. No tenemos que tener obligatoriamente estragón en la nevera para hacer esta historia, pero el estragón, que es una hierba muy marinera, le va muy bien a las gambas y le va muy bien a esta historia. Podéis añadir perejil, podéis añadir lo que queráis, o no añadir hierbas aromáticas. Pero bueno, esto le da su puntillo, ¿eh? Y luego además vamos a añadirle, cuidado con el estragón, que el estragón es potente, ¿eh? Y vamos a añadirle un poco de cebollino picado. Claro, con esto hacemos un relleno de perrito campeón, ¿eh? Vamos a añadir también un chorrete de aceite de oliva virgen. Fijaros, la pureza. No mucho, porque hay mahonesa, acordaros. Vamos a añadir un golpe de pimienta. Wasabi también podríamos añadir aquí. Yo siempre tengo wasabi en la nevera. Vais a la nevera, raca, un golpecito de wasabi. Y le damos a esta historia unas vueltillas. Y fijaros. Perfecto el punto. Más mahonesa, más salsorra que esto, no interesa. Queda una especie como de ensaladilla rusa, pero con mucho marisco, con mucha gamba. Vamos a meter aquí la nariz. Y vamos a probar, lógicamente. Vamos a ver la sazón. No he añadido sal, o quizás sí he añadido un poquito, pero tener en cuenta que la gamba suele venir bastante feliz de sal, ¿eh? Así que vamos a probar esto. Joder, está increíble. Vamos a añadir un poquito de sal. Vamos a añadir un poco de limón. Y ahora lo que nos interesa es... directamente podríamos hacer los panecillos, ¿eh? Pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer es refrigerar esto, darle un poquito de frío, tenerlo 5 o 10 minutos en la nevera, que coja un poquito de cuerpo. Y de esa manera luego lo que haremos será tostar los panecillos. Y el contraste del panecillo recién tostado con el relleno fresco, empiezas a comer y dices, joder, flipas en colores. Mirad, ¿eh? ¿Cuántas cosas caben aquí dentro? Muchísimas. Ahora sí.
Vaya moda esta de los food trucks y todas estas cosas. Nos hemos vuelto memos, como dice Rosco en su canción. Se abren las compuertas del infierno y salimos los cocineros diciendo chorradas. Food truck, que es esa moda ahora como de furgoneta, como todo así, como todo como muy puesto. El camarero como con barba tipo hipster, como con una gorra para un lado, yendo a los planetas y tal. Todo como un rollo super marciano. Y resulta que los food trucks, el rollo este de los bocadillos de toda la vida ha existido. Yo me acuerdo que de crío en casa venía la lechera a la mañana con el catillo, nos metía la leche ahí con su furgoneta en la lechera que colgaba de la reja, y de alguna manera eso es un full track. O Pilli Pilli, que mucha gente se acordará de Pilli Pilli, que me ha dicho que se ha muerto, que hace ya 30 años recorría con una furgoneta horrible todas las fiestas de Euskal Herria. Yo que será igual, y te lo encontrabas en Lesaca, en Pamplona, en Bermeo, en todos los lados. Ahí gordo con un mandil, allí con la cebolla dándole vueltas, haciendo hamburguesas y todo este tipo de historias. En fin, que nos hemos vuelto unos super macarras y unos super horteras, eso es lo que hay. Vamos a terminar nuestro lobster roll, nuestro perrito de gambas maravilloso. Tengo aquí el relleno que está ya bien fresco. Y lo que vamos a hacer es escoger un buen pan de perrito, que tampoco tiene que ser uno de masa madre ni de espelta que viene del Tíbet y todas estas cosas. Vale un bollo guarro de la tienda, así de claro. Entonces lo que hacemos es coger, ¿veis? Normalmente lo que hacemos es partirlo por aquí en dos y lo rellenamos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es quitarle las tapas. Así que por la parte de la tapa de arriba lo rebanamos de esta manera. Por la parte del culo de la base hacemos exactamente lo mismo, rebanarlo. Como cuando cogíamos en pan de molde y quitábamos las esquinas. Bueno, un rollo un poco parecido. Lo abrimos así en dos, sin llegar al final, como si fuera en libro o como queréis llamarlo. Y en una sartén con un poco de mantequilla, lo que hacemos es dorarlo. También me estoy acordando ahora de otro food truck de mi época, que era el carro de los cocos. ¿Os acordáis en las fiestas esos carros horribles llenos de gajos de coco, como con unos aspersores de agua mojándose, aquí iba un tío así con un carro? Bueno, pues esto también era un food truck, ¿no? En fin, que nos hemos vuelto unos cursis y unos horteras. Repetimos la jugada. Quitamos la tapa más dura de arriba, quitamos el culo, partido en dos. Y esto también es una de las claves de la historia, ¿eh? Todo tiene su aquel, ¿eh? Todo tiene su misterio. Fijaros, que es que el pan también, joder, pues tenga su rollete, ¿no? Su rollete porque lo hemos untado de mantequilla, su rollete porque lo hemos dorado, le hemos dado calor, ¿veis? Joder, esto es la super clave. Aquí igual, vamos a añadir un poquito más de mantequilla, fuego suave, ¿eh? Que no se nos vaya la mano, ¿eh? Y tampoco que no se nos vaya la mano con la grasa. Vamos añadiendo daditos en función de cómo nos va pidiendo el pan, alimento y grasita. El pan nos dice más grasita, sin que se nos vaya la olla, ¿eh? Vamos girando esta historia y esto tranquilamente lo podemos ir haciendo y tener los bollos ya resueltos encima de la mesa para en el último momento rellenarlos y comernos nuestro perrito. ¿Veis cómo el bollo va pidiendo alimento? Va secando el fondo. Aquí tampoco conviene añadir más grasa, ¿eh? Y en este punto, muchos dirán, joder, aquí tenía que haber añadido un diente de ajo. Era un poco ordinario añadir aquí ajo, ¿no? Una rama de tomillo y tal. Bueno, si estuviéramos salteando unas patatas igual, pero para unos bollitos de perrito yo creo que con la mantequilla es suficiente. Así que en este punto lo que hacemos es sacar los boyacos. Fijaros, ¿habéis visto? ¡Qué super magma! O sea, increíble. Vamos a apartar esto del fuego. Sacamos los bollos de pan. Fijaros qué pureza, chaval. Y esto es muy sencillo. Muy sencillo. Vamos a coger este, por ejemplo. Está perfecto. Vamos a coger una servilleta. Fijaros qué pureza, ¿eh? Voy a ir a esta cámara que me está pillando. Gary, me voy a ir a la derecha. Hacia aquí. Tiki-taka. Fijaros. Cogemos el pan, chaval. Fijaros qué pureza, ¿eh? Cogemos la gamba. Metemos aquí la gamba. ¿Cómo os quedáis? Bien cargadito, ¿eh? Esto es un lobster roll, tío. Lo mejor acompañarlo con patatas fritas, ¿eh? Tampoco me he puesto ahora a freír patatas fritas, pero tener aquí cerca una buena fuente de patatas fritas. Me da igual que sean patatas fritas de sartén o que sean buenas patatas chips, porque también unos buenos chips de patata con esto son la guarnición inmejorable. Cebollino picado. Una buena birra, un buen vaso de vino, lo que sea. Y fijaros, no hay más que meterse en la boca y darle mordisco. Fijaros qué pureza, chaval. Esto ahora, modo de acción, se aprieta así un poco por las esquinas. Y tipo como Jethro Tull cuando tocaba la flauta.
maní, impresionante, viva Cuba, chico. ¿Cuántas veces habremos escuchado esta canción de Antonio Machín? El manisero, así llaman en Cuba, como todo el mundo sabe, al vendedor de cacahueses o manís. Esta canción fue la primera pieza latina en vender más de 1 millón de discos. La han interpretado trillones de cantantes. Yo siempre me quedo con la versión de la Preservation Hall de Nueva Orleans, pedazo de garito y acero donde los haya, una auténtica bomba de neutrones. Un, dos, tres cacahués. 1, 2, 3 cacahués. ¿Ya os acordáis del 1, 2, 3 cacahués? Impresionante. Yo cuando era crío, no sé cómo decíais vosotros, pero 1, 2, 3 cacahués era alucinante. Todos detrás como así, como acercándose para llegar a la casa. Impresionante, impresionante también ese vídeo que habéis visto del Preservation Hall, que es una de las grandes salas de jazz del mundo, una de las cunas del jazz. He estado hace muchísimos años yo en alguna ocasión ahí, todo lleno de suciedad por todos los lados, unas sillas súper guarreras y luego unos músicos de jazz que llevan la música en la sangre interpretando este tema y muchísimos otros más. Todos los viejales ahí como con una pinta de cacahuetes increíbles, con la tuba, con la trompeta, con el batera, bueno, un rollo divertidísimo. Nos encanta la música y sobre todo nos encanta esta tarta de queso y cacahués. Así que lo que vamos a hacer es una base muy sencilla. Vamos a utilizar la galleta que más nos guste. En este caso es una galleta de estas digestive o como se llame, que son súper sabrosas. Son esas que empiezas a comer y no puedes untar en la leche una en una. Tienes que meter como de 4 en 4. No sé por qué será eso. Las galletas tienen ese imán, ¿eh? Yo nunca he untado en leche una galleta, nunca. Siempre de 2 en 2, de 3 en 3. Incluso yo creo que el récord, unas que habían que eran doradas, yo creo que tener como con 12 o así, como ahí, como todo cayéndose, increíble. Y esta base es muy sencilla. Utilicéis la galleta que os dé la gana. Así que añadís en el fondo de la batidora. Esto lo bueno suele ser hacerlo en un cúter. Lo que pasa es que un cúter en casa no suele haber, que son esos robots como con una hélice que poca gente tiene en casa. Así que con una batidora o a mano directamente en un bol, os apañéis sin ningún problema. Vamos a añadir, además de esta galleta, que suele tener un punto de sal y no suele hacer falta reforzar con sal. Pero bueno, yo le voy a añadir un poquito de sal. Tener en cuenta que muchas veces os suelo contar que las preparaciones, las galletas, las tartas, el arroz con leche, la mamilla, todo este tipo de historias tienen que tener como un puntito de sal que refuerza el dulzor de las preparaciones. El cacahuete también tiene su sal, así que añadimos el cacahuete en el fondo. Por eso, esta es una tarta que invita a gozar, a comer, a despendolarse, porque es una tarta como súper festiva y súper gordosa. Una tarta muy paposa, o sea, alucinante. Vamos a añadir en el fondo también un poco de chocolate negro. Y luego la historieta es que cogemos un poco de mantequilla, la derretimos en el microondas y la añadimos aquí en el fondo. Y ahora nos la componemos como podamos, que es meter esto en una batidora y accionar la potencia. Y ahora vamos a empezar aquí a bailar como una especie de tango con la batidora, ya vais a ver. Ya me conocéis algunos. Paráis la preparación, cogéis una lengua, que me vengo arriba. Y lo que hacemos pues es bajar las migas hasta conseguir hacer una especie como de papilla, súper maravillosa, como un poco húmeda. Se trata de que al final la consistencia que tenga esto sea como una especie como de arena de playa mojada. Cerramos, otra vez otro baile lo agarrado. Y listo, en el momento que vemos que tenemos esa especie como de masa, como de arena de playa mojada, si queda algún tropezón tampoco pasa nada, ¿eh? Que no os dé miedo la pastelería. ¿Qué miedo nos dan esos libros y esos programas y todas estas historias de pastelería? Que es verdad que en la pastelería tiene que haber precisión en los ingredientes, pero muchas veces lees las recetas y dices, yo esto soy incapaz de hacerlo, porque te lo ponen como súper cuesta arriba, ¿no? Y acercarse a la pastelería es tan sencillo como buscar los ingredientes, apañarse con lo que uno tiene y luego intentarlo a la segunda, a la tercera o a la cuarta, porque normalmente las cosas a la primera nunca funcionan. Todo el mundo puede cocinar si se lo propone, que creo que todavía no lo había dicho.
¿Veis? El chocolate, sale aquí un olor a cacahués que flipas en colores. Todo aquí en el fondo. Y ahora con una espátula o con una cuchara, me da igual, ¿eh? Vamos a hacerlo con una cuchara, que parecemos unos cursis. Con la espátula podríamos hacerlo, que es como más pro, ¿no? Pero esto, fijaros, lo que hacemos es pues aplastarlo, que es lo que ha hecho todo el mundo toda la vida. Extenderlo de alguna forma así, como todo por el fondo, y luego ayudándonos con el agua y con el culo de una cuchara, vamos como apretando. Yo solamente lo que hago es cubrir el fondo. Si queréis, tranquilamente podéis subir con la galleta hasta arriba y también bordear las paredes del molde. Pero bueno, yo creo que así es suficiente. Y de hecho, he hecho muchas pruebas y no hace falta que os compliquéis la existencia. Ahora se trata de tener una nevera cerca, que eso sí que tenemos todos, y meter este molde con esta masa que desprende un olor súper delicioso, más o menos unos 20 o 25 minutos para que enfríe bien. Todas las recetas están en internet, ¿eh? Muy importante, acordaros que nuestras formulaciones, que las recetas de este programa las encontráis en internet. Os instaláis delante de vuestro ordenador, de vuestra tableta, encendéis la impresora, cogéis, yo qué sé, el artilugio tecnológico que tengáis, nos busquéis en internet, que es muy fácil encontrarnos, y todas las recetas que os damos ahora, si queréis, en cuanto pase el Teleberry, estáis ya sentados en el sofá tomando nota de los ingredientes que os hacen falta para mañana preparar esta formulación. Todos los ingredientes perfectamente detallados, el modo de elaboración perfectamente detallado, y ya sabéis cuál es el objetivo. El objetivo es que aquí os damos las bases de la cocina que nos gusta, y lo que se trata es que las hagáis propias en casa y sobre todo que mejoréis las formulaciones, que es lo que más nos gusta. Hay millones de cocineros muchísimos mejores que yo. Eso está lleno, el mundo lleno de gente que es súper capaz de cocinar, y hace falta que hagáis propias estas recetas. Fijaros, lo que he hecho es tener la base de la tarta durante 20 minutos, media hora en la nevera, que esté bien fresca. Esto se ha solidificado ya bastante, hay mantequilla, está la manteca de cacahuete, se ha compactado bastante, y esto no está todavía horneado, Tengo el horno encendido a 170 grados centígrados. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el relleno. Además, es importante que esto lo enfriéis, porque si ponéis el relleno y directamente ponéis encima la masa que vamos a hacer ahora, al final lo que hace el relleno y la masa de abajo es como juntarse. Así que es importante que coja frío, que se quede así como un poco acompactado, y de esta manera podrá recibir en un segundo ese relleno, que es el relleno de esta tarta de queso y cacahués. Así que en la base, en una batidora, o si queréis en un bol, pero bueno, utilizando la misma batidora que he empleado para hacer la base, lo que hacemos es añadir 3 huevos, vamos a añadir también, ¡ahí, alegría! Vamos a añadir las yemas de huevo, vamos a añadir 2 cucharadas de manteca de cacahuete, manteca de maní. Esto qué bueno es, La verdad que no está muy metido en nuestro recetario más básico, la manteca de cacahuete, pero está muy sabrosa para montar en bocatas, para hacer cremas, para meter en vinagretas, y es una historia como muy yankee, muy americana, y que tiene esa gracia, 2 cucharadas bien llenas, y que tiene la gracia de que tiene esa mezcla entre dulce y salado, y eso le da, no sé, le da una adicción a la tarta muy especial. Igual que esos dulces que suelen comer los chavales, ¿sabéis? Esos dulces, yo qué sé, los M&M's o el conguito o la madre que lo parió, que son historias que te metes en la boca y de repente muerdes y te das cuenta que hay crocante, te das cuenta que hay dulce del chocolate, te das cuenta que también tiene como un punto de sal, y comes y comes y comes y no puedes dejar de comer. Pues al final esta historia es una cosa muy parecida. Vamos a añadir también el azúcar. Es adictivo como el jazz, la música de jazz también es muy adictiva, la música que se toca en el Preservation Hall. Un poco de queso, pues un tipo de queso de esos
que utilizáis para montar en el bocadillo, queso tipo Filadelfia o un rollo de estos. Si tenéis acceso a un queso que tenga un poco más de potencia, pues la típica crema de queso de un queso de vaca que tengáis, yo qué sé, pues si vivís en una zona rural y tenéis un caserío que elabora el típico queso crema untable, lo utilizáis. Si queréis utilizar el típico requesón también, que está como un poquito subido de tono, lo hacéis, porque afortunadamente caminamos un poco hacia lo natural y nos hemos dado cuenta de que la naturaleza y los productos naturales nos vienen bien porque nos gustan y nos afectan de manera positiva en el cuerpo, y hay esa fiebre pues de los fermentos, de los panes, de comer quesos artesanos, de verduras orgánicas y todos estos rollos, que es una buena moda, ¿eh? Lo mismo, tengo aquí una nata doble. No os agobiéis, ahora gente, ya estoy oyendo, la gente en casa, joder, nata doble, queso crema doble, no sé qué, triple Filadelfia, todos como súper nerviosos. Se trata de que aquí haya una mezcla untuosa, en este caso de una nata doble y de un queso. Si no hay nata doble, todo queso. Si no encontráis el queso y tenéis acceso a una nata espesa, utilizáis una nata espesa. En el caso de que no metáis aquí queso, lo que podéis hacer si metéis solamente una nata espesa es meter, por ejemplo, una punta de queso Idiazábal, una puntita, o una puntita de un queso azul, de un queso Cabrales o de un Roquefort, algún rollo de estos, para que cada uno le vaya como pillando el punto a la preparación. No hay que agobiarse, como os he dicho antes, Vamos a meter esto en la batidora. Vamos a ayudarnos de la lengua, que la lengua llega siempre a todos los recovecos. Hay que utilizar más la lengua de lo que usamos, En este tipo de batidoras, al final cada uno le pilla el punto a su historia, ¿no? Pero cuando hacemos la típica mezcla, que en este caso hay azúcar, hay un queso espeso, hay una nata, conviene antes de vaciar el vaso, meter una lengua, alguna historia de estas, y rascar un poco las paredes, para que luego cuando vaciamos el vaso, en este caso dentro del molde de la tarta, no nos encontremos, pues eso, lo desagradable de que de repente se ha quedado medio huevo ahí pegado, o que de repente hay parte del queso que se ha quedado pegado en el vaso, y todo lo que hemos metido aquí tiene que acabar perfectamente triturado en el fondo de nuestro molde. Un último golpe a la batidora. ¿Habéis visto? Que utilizamos poco utillaje, Me refiero que tenemos lo básico. Tenemos unos fuegos, tenemos cuchillos. Tenemos batidora, tenemos nevera, tenemos microondas, tenemos sartenes, tenemos cazuelas y suficiente aceite de oliva, ganas, pimentero, un poquito de sal, alegría, buenos discos ahí para poner música y alegrarnos la existencia. Y para cocinar no hace falta nada más. Alguna buena tabla, un poco de bayeta, o un poquito de jabón de ese para limpiarse las manos, para limpiar los cacharros y listo. No nos tenemos que agobiar y sobre todo tenemos que pensar que para cocinar y para guisar no hacen falta artilugios especiales, ni volvernos locos, ni ir a la ferretería a comprar los últimos utillajes de moda y todos estos tinglaos, sino que con las utillajes y con los elementos que utilizaban nuestras madres y nuestras tías se puede cocinar. Es lo que hay. Fijaros, una vez que tenemos ya esta masa que huele que alucina sin colorines, lo que hacemos es derramarla sobre la base de galleta, que está compactada. Huele que flipas. O sea, flipas. El punto del cacahuete, el punto del quesazo, todo el aroma ese del chocolate, la mantequilla. Una tarta muy Nueva Orleans, muy yacera. Cuando uno va por ahí, por aquellas tierras, por la Luisiana y todas estas historias, las tartas pecanas, todos esos pasteles llenos de merengazo, esas sopas, esas jambalayas, esos arroces, esos potajes que al final son mezclas de muchísimas culturas, ¿no? Daros cuenta que por aquella tierra hubo franceses, hubo españoles, hubo belgas, hubo muchísima gente. Y estas tartas, este tipo de historias, ese tipo de música, tiene un poco esa mezcla de, no sé, pues de lo racial y de la mezcla de historias, la mezcla de genes, la mezcla de sudores, de pelos. Eso es lo bueno, donde hay pelo hay alegría, ya lo sabéis. 170 grados centígrados. Yo ando bastante bien de equilibrio, lo bueno sería tener aquí la bandeja del horno justo debajo del molde de la tarta después de haber derramado el líquido, y así no tenemos que andar haciendo como equilibrios. Con la bandeja del horno iríamos muchísimo más cómodamente, y lo que hacemos es irnos al horno. ¿Habéis visto qué equilibrio tengo? Flipas, Venimos por aquí, 170 grados centígrados. El horno calentito. Y esto tiene que estar, creo que son 50 minutos, ¿no?
40 minutos, efectivamente. 40 minutos de horno y rematamos, porque esta tarta no ha terminado todavía. Como las cosas especiales, hace falta todavía darle el último puntito para que quede una tarta celestial, una tarta imperial, como decimos en Robin Food Ataca a mano armada. He guardado un poco de nata doble. Me hace gracia lo de nata doble. Crème double, dicen los franceses. Hay mucha gente que dice, ¿qué nata doble? ¿Qué está diciendo este anormal? Nata doble, que al final es una nata que tiene mayor porcentaje de grasa que la nata líquida de toda la vida. Normalmente la nata líquida suele andar en un 30 o un 40%, pues os podéis imaginar la nata doble para que tenga más cuerpo. Pero está muy, muy sabrosa. Lo que hacemos es servirla. Fijaros, ¿eh? Gran aliado también el quesero, ¿eh? Que el queso también antes era como... Bueno, nadie se acordaba del queso. Había en los mercados alguien que vendía el queso Idiazábal, el queso Roncal, 4 historias, pero nadie le dedicaba al queso el tiempo que hay que dedicarle al queso. Y es verdad que es... Bueno, pues cada vez nos encontramos muchísima más gente que se preocupa de traernos buenas especialidades de queso. Y la cocina del queso es una cocina muy, muy interesante, ¿eh? Afortunadamente cada vez encontramos más cosas de estas. Esto es al final hacerle una glasa a la tarta que tengo metida en el horno. Esto tiene que estar bien caliente porque con esta nata doble, con chocolate y con un azúcar moreno, de estos azúcar morenos que hay ahora, estos azúcar moscovados, estas panelas que encontramos ahora, que son azúcares que tienen como sabor a regaliz, sabor como a amaranto, como a cosas como muy misteriosas. Son azúcares sin refinar. Con eso vamos a hacer una especie como de cobertura a nuestra tarta que está en el horno. Han pasado ya 40 minutos y sale de aquí un olor que flipas en colorines. Fijaros qué pintaca tiene esto. ¿Veis? Imaginaros, ¿eh? Debajo está la capa de chocolate, encima está esa capa de queso con los huevos, con la manteca de cacahuete, y ahora lo que hacemos es añadir aquí, cuando algo hierve, soplar siempre. ¿Hierve la leche al fuego? Soplido. En el momento que soplas, no se desbordan las cosas. Añadimos aquí el chocolate, añadimos también el azúcar. Vamos a añadir también un poco de sal, muy poca, fijaros lo que añado, habrá gente que estará ya con la sal, pues sí, un poco, pero muy poquito. Habéis visto que caen 4 granitos de sal. Hay que jugar con el rollo este de lo dulce y lo salado, que se disuelva bien esta especie de cobertura. Seguimos teniendo el horno a 170 grados centígrados. Aquí se nos forma una especie como de chocolate misterioso. Ahí. Bien mezclado. Podéis hacerlo también en el microondas, Yo lo he hecho al fuego, pero esto tranquilamente se puede hacer en el microondas. Le dais un calentón a la nata y en el momento en el que la nata está bien caliente, sin que se os desborde, porque en el microondas los productos hierven y se desbordan también, En el momento en el que tenéis la nata bien caliente, lo que hacéis es sacarla del microondas, la colocáis sobre la mesa y hacéis lo mismo que he hecho yo. Azúcar y un buen chocolate. En este caso es un chocolate con leche. Podéis utilizar si queréis un chocolate negro, lo que os apetezca. Y una vez que esto está bien disuelto, fijaros la pureza, que es que lo que hacemos es, bien fluido, lo derramamos sobre la tarta y le hacemos una última capa. Súper puro, Qué nervio, hay un silencio en el plató, chaval. Ahí. Vamos a abrir el horno. Que no nos pase lo que muchas veces nos pasa cuando somos novatos, que llegamos a la boca del horno con las 2 manos ocupadas y la puerta está cerrada. Abrimos el horno, con cuidado de no quemarnos. No hace falta que esto esté como al aire y que el chocolate esté dentro ni todas estas chorradas, porque esto luego se va a calentar y va a cubrir prácticamente toda la tarta. Y además es una tarta rústica, es una tarta sin tonterías. Nos acercamos al horno. Y esperamos 10 minutos más. Estáis en Robin Food, uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial, que os está ofreciendo hoy un programa interestelar. O sea, no podemos ofreceros más cosas en menos tiempo. Así me estoy quedando.
Después de 10 minutos de cocción, sacamos la tarta del horno, la tenemos en la encimera y la dejamos abandonada. A ver si hay alguien que es capaz de meterlo el cuchillo sin que lo asesinemos. Esto conviene comérselo al rato, y si lo metemos en la nevera es muy importante, teniendo en cuenta que es una tarta con mucho contenido en grasa, que la saquemos con mucha antelación para que quede como atemperada y que de esa manera esté súper cremosa. Cuchillo bien afilado, agua caliente, esto también es importante para que las tartas que son de mucha crema las podamos cortar con facilidad. Así que metemos ahí el cuchillo, ahí a degüello, otra vez el cuchillo al agua caliente, un poco de papel, y tarta rústica y tarta sabrosa donde las haya, ahí, con alegría, sin chorradas. Joder, una pinta, chaval, que lo flipas en colores. Ahí. Ahí, ahí. Atención, 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 atención. Qué nervios, qué nervios. Fijaros qué pureza, ¿eh? ¿Habéis visto? Qué super magma supremo. La capa de chocolate, la capa de queso con el huevo y toda esta historia, y ese chocolate encima, con todo el gusto dulce, con todo el gusto salado. Impresionante. Colocamos sobre el plato. Y a gozar como titanes. Feliz fin de semana y que disfrutes como caimanes, chavales. Vaya pureza, ¿eh? Joder. Oh, chaval. Qué magma, ¿no? Va. Venga, va. Venga, va. Todas las recetas... Todas... Es que me trago. Venga, va. Sí, pues... obvio. Sí. Bueno, sí. Luego me van a dar la vuelta, ¿eh? Quintana, perro. Chalo Verobat.